Perfecto. Se ha iniciado la grabación. Buenas tardes con todos. Damos pase al ingeniero Esteban de la Unidad Zonal Huancavelica, quienes son los anfitriones el día de hoy con el curso organizado. La charla es Sistemas de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad en la Agricultura Familiar. Bien, le damos pase al ingeniero. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Reciban un saludo especial de Agro Rural Huancavelica. Hoy día vamos a presentar el curso Los desafíos, retos y lecciones aprendidas de la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad en la agricultura familiar, para lo cual tenemos como ponente al magíster Carlos Hugo Román Gerí. Él es un profesional que trabaja en la FAO Perú, en el área de buenas prácticas de producción e higiene y en gestión de auditoría ambiental e inocuidad alimentaria. En ese sentido, él tiene mucha experiencia, viene recorriendo todo el país y fuera. Conoce mucho el tema de la agricultura familiar y todo el tema de inocuidad alimentaria en la agricultura familiar. Para lo cual yo les voy a pedir su atención y seguidamente las preguntas y les voy a presentar al magíster Carlos Román Gerí. Ingeniero, adelante, por favor. La sala es tuya. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias por esta iniciativa, especialmente, bueno, con la virtualidad podemos llegar a todo, a grandes distancias, ¿no? Esta conectividad y poder dar ciertas informaciones. Muy buenas tardes con todos y todas. Felicitar a AgroRural por esta invitación. Y bueno, voy a proceder a presentar la exposición. Perfecto. Miren la pantalla, ¿verdad? Hola. Sí se observa. Sí, se ve, sí se aprecia, ingeniero. Adelante. Perfecto. El tema que ahora en la tarde vamos a dialogar es un tema bastante dialogado, comentado en nuestras autoridades en cada una de nuestras regiones en el país, más aún en la provincia, en la región de Huancavelica, en el país y en contexto de América Latina, ¿no? Con respecto al papel de la agricultura familiar, especialmente cumplir un sistema de aseguramiento desde el origen de sus productos hasta el consumidor final. No más antes quiero felicitar a todos los que están detrás de estas pantallas, especialmente porque esta es la actividad de la agricultura, especialmente un sistema alimentario, que es el punto central, es una de las actividades más dignas de la humanidad. ¿Y por qué? Porque todos tenemos que desayunar, almorzar, cenar, tenemos refrigerios, y realmente esa línea, ese héroe de la alimentación que siempre ha sido reconocido en la crisis de las crisis sanitaria, debemos sentirnos privilegiados por ser parte de muchas soluciones, ¿no? Eso como para poder iniciar y motivar a todos los participantes, ¿no? En ese sentido, nuestro país es bastante privilegiado, es considerado un patrimonio alimentario, ¿no? Por la gran agrodiversidad, la gran variabilidad de especies, ¿no? Flora, fauna, y que todo esto es muy importante para la alimentación, para diferentes actividades y emprendimientos, y especialmente para nuestros productores. Pero que también es un patrimonio alimentario
porque se mantiene prácticas sabias, prácticas ancestrales, prácticas que juegan hoy en día un papel importante en diferentes actividades para mejorar el manejo agronómico. Y asimismo, si ustedes vemos en la diapositiva, tenemos condiciones climáticas muy interesantes. No somos centro de origen del plátano, pero tenemos hoy en día solo el plátano, isla y paleo en diferentes condiciones. Y que esto indudablemente juega un papel importante para la alimentación. Un perfil del país que tenemos, ¿no? Nuestro país, 33 millones de personas, casi el 34% son la población joven, niños y jóvenes, y esa población bastante vulnerable hoy en día con muchos desafíos en el tema de alimentación, pero por otra parte tenemos a la agricultura familiar. La agricultura familiar, 2.2 millones de productores, y que representan el 97% de las unidades agropecuarias. Esa actividad genera el 30% del empleo, ¿no? En el sector agrario. Y más aún, y todos conocemos, el 80% de esas unidades productivas generan el alimento que he producido va a muchos mercados locales, regionales y más aún a otro gran mercado de la capital. Pero menos del 1% participa en el tema de exportación. Y aquí viene, digamos, un cuello de botella, porque existen muchos desafíos, especialmente para garantizar la cadena de suministros, ¿no? Hasta su destino final. Y en este sentido, en el país tenemos promedio 7.3% de tasa de desempleo y más aún más del 70% la tasa de informalidad. Un pequeño diagnóstico, cómo está nuestro país, la población, y especialmente las dos poblaciones vulnerables, que siempre son discutidas y que sobre todo esa agrobiodiversidad nunca está conectada, ¿no? Entonces, estamos reunidos acá todos, ¿no? Estamos reunidos porque vemos la cadena de suministro desde el productor, diferentes etapas que son muy recurrentes hasta el mercado, que existe muchos peligros, mucha contaminación, ¿no? Donde existen muchos vectores biológicos, existen mucha matanza clandestina, malas prácticas de uso de insumos fitosanitarios, malas prácticas de transportes, y en general es una figura que nos señalan cómo es recurrente a muchas malas prácticas que se vienen haciendo en la cadena de suministro. Entonces, esto preocupa, ¿no? Preocupa cómo nos alimentamos y, por tanto, cómo afecta a nuestra salud. Y entonces, ¿cómo deberíamos mejorar y todos los actores del sistema alimentario, cómo tenemos que mejorar desde el productor, sector público, privado, el transportista, entidades públicas que tienen un papel importante en la investigación, en las autorizaciones, etcétera, hasta el consumidor final. Entonces, esta pequeña figura que les he comentado es una fotografía, cómo se desarrolla la cadena de suministro de los alimentos. Prácticas de transportes, de productos de origen vegetal, animal, malas prácticas de procesamiento primario, con presencia de muchos vectores biológicos, malas prácticas agrícolas, malas prácticas ganaderas, muchas actividades que en este contexto, en la actualidad, deberíamos seguir mejorando y que muy poco se ha comentado y muy poco se ha, digamos, difundido, introducido estos agentes contaminantes que son los agentes físicos, biológicos y químicos, especialmente
para una población altamente vulnerable que son los productores. Y que esto sí considerablemente afecta mucho a la salud. Hoy día, la inocuidad, eh, todos los días, de cada 10 personas, 1 persona muere a causa de esta fotografía que nosotros estamos presentando. Y sobre todo, de estos peligros que hemos estado comentando, peligros físicos, químicos, biológicos, el que representa más y que tomarle mucha atención son los agentes microbiológicos, porque estos son ocasionan muy seriamente problemas hacia la salud de las personas, ¿no? Y una pregunta que les hago a todos los participantes acá: ¿es seguro consumir estos alimentos bajo estas condiciones que hemos visto? De hecho, que estoy muy seguro que ustedes estarán pensando eh, el origen, cómo se está llegando estos alimentos a mi plato, al que yo preparo. Más aún, vemos en la actualidad trabajos de investigaciones con respecto a los insumos externos, especialmente los plaguicidas, que señalan de que estudios que se han realizado en la parte central, especialmente hospitales de neoplásticas, que tienen que ver mucho el tema de cáncer, han sacado muestras, ¿no? Corporales, y que señalan de que efectivamente llegan a tener trazas eh, y que están sobre los límites máximos de los residuos, especialmente esas muestras han sido del sector rural y urbano, y que esto señala efectivamente que eh, se debería tomar muchísima atención estos insumos, porque ya tiene una contaminación hacia el medio ambiente y más aún está afectando a la salud de las personas. Esto es un artículo científico que señala, sí es importante que la autoridad competente debe analizar y evaluar su marco normativo al respecto, ¿no? Con la finalidad de siempre proteger a las comunidades locales. Y esto indudablemente ha sido corroborado con Salud con Lupa, que es un monitoreo en los supermercados y que ha sido noticia, donde se ha encontrado y evidenciado que en un punto final de los mercados diferenciados se han encontrado alimentos con diferentes trazas, ¿no? LMR superiores, ¿no? Y con mucha concentración. Y que mucha atención se ve especialmente para los productos de exportación y que especialmente hay poco atención, especialmente para los mercados locales, regionales y mercado nacional. Sumado a esto, también tenemos un gran desafío en el país, especialmente por la pérdida y desperdicio de los alimentos. En el país se pierden más de 12.8 millones de toneladas de alimentos, sabiendo que en el país tenemos hoy en día una inseguridad alimentaria. La mitad del país sufre una inseguridad moderada grave, le cuesta una alimentación saludable entre 3.40 dólares, ¿no? Pero tenemos un lujo de realizar pérdidas y sobre todo también desperdicios en los alimentos, contradictorio a lo que tenemos todavía un desafío para poder alimentar personas con hambre, ¿no? Y esto podemos mostrar en esta diapositiva estudios de la FAO. Por ejemplo, si en el plátano, que es la fruta más consumida en el mundo, eh, desde que se produce hasta el consumidor, Perú produce más o menos 2 millones de toneladas y de esta, por las pérdidas y desperdicios, se pierde más del 50%. Entonces, vemos que malas prácticas especialmente se están desarrollando en la producción primaria, porque las pérdidas se señala que es las buenas prácticas realmente que se debe hacer en la cosecha y después la post cosecha y posteriormente el procesamiento primario hasta llegar al mercado.
Y los desperdicios son considerados el consumidor, el reality que lleva al hogar, y definitivamente esta pérdida de desperdicio de alimentos tiene un costo económico, especialmente para los productores, la parte social, especialmente no estamos articulando estos alimentos saludables, y también contribuyen a los gases de efecto invernadero. Y más aún que esto tiene una huella hídrica. Si un kilo de plátano, si especialmente el 50% de nuestra producción en el Perú se pierde, miren la huella hídrica. Quiere decir que un kilo de plátano para producir necesita 790 litros de agua, ¿no? Por ese tipo de su producción que ha sido durante más o menos un año. Y si hablamos un plato bandera que nosotros tenemos, el lomo saltado, imagínense el tiempo que tienen estos ingredientes, papa, cebolla y tomate, y la huella hídrica que se está ocasionando por cada uno de los insumos. Y que esto en los estudios que realizó FAO señalan de que tanto papa, ¿no?, se pierde un promedio de 36%, el 50% lo voy a mencionar, el 50%, tomates el 56%, y en general existe y nos da una fotografía que no se está haciendo correctamente las buenas prácticas, especialmente de cosecha. Sumado a esto, otro desafío y reto que tiene la agricultura familiar es el cambio climático. Ya tenemos las predicciones de lluvias, ¿no? Precipitaciones muy intensas, acompañadas por granizos, no solamente en las zonas andinas, también en la parte de la Amazonía, temperaturas altas, periodos largos de sequía, heladas, mayores concentraciones de CO2, que esto acelera la fotosíntesis y que tiene mejores condiciones para diferentes problemas de las plagas. En general, no, el futuro, el futuro va a depender mucho de estos balances negativos y positivos, porque vamos a tener una gran variabilidad espacial. Cultivos que estén inundados no van a tener serios problemas, especialmente de pérdidas, ¿no? Igual como las granizadas, las heladas. Entonces, esto urge de que la agricultura hoy en día tiene que, desde ahora, pensar a tener prácticas a mitigar, que significa que tiene que desarrollar mejores prácticas a reducir los gases de efecto invernadero, que vienen a ser el dióxido, el metano, el óxido nitroso, esos gases que siempre nos han estado acompañando, pero hoy en día sí nos están señalando de que todo esto hay que empezar a mitigar, a hacer correctamente unas enmiendas orgánicas, biodigestores, los sistemas de producción y también de práctica de adaptabilidad para buscar menos parcelas vulnerables y que tengan una capacidad mejor de resiliencia. Entonces sí es importante que los productores y todos los técnicos y profesionales orientemos a los productores las prácticas de mitigación y adaptación, que hoy en día se tiene que buscar condiciones que tengan mejores multifuncionalidad en las fincas, ¿no? Y sobre todo en el tema que siempre los productores y ganaderos, cuando se da asistencia técnica, es el tema, ¿no?, de abonamiento y el tema de las plagas. Y con esto lo que tenemos es que estas condiciones van a hacer que las plantas sufran un estrés, ¿no? Y aparte, plagas que siempre han estado presentes van a resurgir, van a ser un problema serio, y que estos cambios extremos de temperaturas y precipitaciones igual manera va a brindar cierta predisposición para diferentes tipos de plagas. Entonces, esto señala de que sí es importante que nuestros sistemas de producción tienen que estar cada vez, como hoy en día se está hablando mucho de la agricultura regenerativa,
de una agricultura ya no de monocultivo, tiene que pensarse en una agricultura más asociada, mixta, y sobre todo buscando un diseño de paisaje, un diseño con metas agroecológicas, un diseño que permita también poder regenerar especialmente el suelo como principal recurso. Y en ese sentido, uno de los desafíos que tiene nuestra agricultura familiar y que hoy en día juega un papel importante, es que en el país tenemos un problema de la anemia, que está superior a más del 50%. Hoy en día se da el informe de la pobreza monetaria, donde justamente señalan, ¿no? Y que esto va a ser muy recurrente, especialmente en muchas regiones, en la región de Huancavelica. Entonces, para generar buenos hábitos de alimentación saludable, entonces, la agricultura familiar, esa agrodiversidad que tenemos, qué es lo que está pasando para poder vincular y poder llegar a mejorar y que sea poderoso, una herramienta poderosa que es la pertinencia cultural en cada territorio. Sobre todo, que vemos, ¿no? Que se realizan muchas pérdidas y desperdicio de los alimentos, ¿no? Y eso, sí, indudablemente, eh, ¿cómo podríamos seguir eh, mejorando, especialmente la alimentación de nuestra población, que son nuestro futuro del país, y para poder mejorar los buenos hábitos de alimentación? Y en ese sentido, una parte importante para estos desafíos y retos, surge una forma para reparar los sistemas agroalimentarios, desde el productor hasta el consumidor, la agroecología, ¿no? O la agroecología como una ciencia, una disciplina, para poder diseñar correctamente los sistemas de producción, hacer uso de muchos recursos de nuestra naturaleza para diferentes tomas de decisiones y diferentes prácticas agronómicas, generar eh, circuitos cortos donde el productor pueda llevar sus productos a sus escuelas. La escuela indudablemente es importantísimo hoy en día porque desde ahí siempre mencionamos cómo tenemos que cambiar de actitudes, cómo tenemos que generar habilidades blandas, cómo tenemos que hacer que nuestro futuro en el país hagan cada vez mejor las cosas en el país. Y es ahí el espacio interesante para que tanto el productor y la comunidad educativa podrían converger este tipo de actividades, como estamos mostrando en la figura. Y asimismo muchas otras prácticas que hemos dejado mucho de lado, mucha atención, haciendo correctamente nuestras enmiendas orgánicas, nuestros biofermentos, té de compost, uso de plantas eh, que tienen olor, aceite, y que actúan, sí, para el combate de las plagas, muchos otros residuos, como, y otros residuos que se tienen en la naturaleza para mejorar el suelo, como biofertilizantes, y otros amigos que están presentes en el ecosistema. Entonces, la agroecología juega una ciencia, una disciplina que siempre ha estado presente, pero muy poco visibilizado para poder ser parte importante para generar una dieta segura, nutritiva, inocua, ¿no? De acuerdo a las preferencias culturales de nuestras comunidades. Y no solamente la agroecología señala eso, sino también permite un mejor diseño en el sistema de producción, también permite mejores prácticas de mitigación, de adaptación al cambio climático. Pero también en este proceso transversal es importante la inocuidad. La inocuidad juega un papel importantísimo, especialmente en un enfoque transversal desde, desde eh, la producción de los alimentos hasta que llega el alimento hacia el plato. La inocuidad, las figuritas están muy bonitas y el concepto también tiene un contexto que señala que la inocuidad
es la garantía de un alimento que no cause daño al consumidor, ¿no? Y que esto va al consumidor y lo destine, o sea, prepara e ingerir de acuerdo al uso que se destine. Entonces, la inocuidad hoy en día señala de que hoy en día todos los alimentos que producimos, ¿no? No es negociable. Y para esto es importante diferentes tipos de prácticas que se tienen que desarrollar para que podamos garantizar un alimento, ¿no? Y que no cause daño al consumidor. Y en ese sentido, eh, existen varias metodologías, pero una metodología muy interesante para, eh, desde la escuela, como le he mencionado, existe una metodología, las escuelas sostenibles, que se convierte en una escuela, un escenario importante, porque ayuda a la articulación de diferentes actores del sistema alimentario, especialmente a la participación social, y indudablemente desde un huerto escolar se generan diferentes tipos de prácticas para que puedan comprender los niños y de ahí hacer la difusión respectiva, esos desafíos que tiene la, la seguridad alimentaria y nutricional, mejores condiciones de infraestructura, que los niños sepan conversar y alimentarse con una adopción mejor, alimentos saludables y sobre todo que la escuela enseñe a ese productor que sabe producir y no sabe vender, que la escuela le enseñe a vender, ¿no? Pero con todas las condiciones de calidad y inocuidad. Y en esta tarea se tuvo una bonita experiencia con dos estrategias interesantes para mejorar esas dos cadenas. Uno con las compras locales de la agricultura familiar, especialmente con la participación del gobierno local para que pueda exigir en esta cadena de abastecimiento y asimismo en los comités de alimentación escolar la mejor adopción de los productos dentro de su territorio. Y es ahí donde se promovió muchísimo la interculturalidad o la pertinencia cultural, haciendo que los platos sean más ricos, más variados, con productos locales del territorio. Y asimismo, tenemos en el país un programa, ¿no?, de alimentación escolar y que es necesario incorporar productos frescos. Una de ellas fue la papa nativa, pero la papa nativa también que cumpla toda esa cadena de inocuidad y calidad. Pero no solamente la papa nativa, sino también tenemos el cuy, tenemos el plátano, tenemos mucho. Y para esto es importante las mesas técnicas, ¿no? Para ver la parte de la oferta y pruebas de aceptabilidad en esos complementos y la elaboración de fichas técnicas. Y como parte de estas lecciones aprendidas en todo este proceso, especialmente en la producción higiene y el procesamiento primario, eh, nos muestra de que la agricultura familiar que participó en esta actividad de vincular la agricultura familiar al servicio alimentario, generando esas cadenas cortas, nos muestran de que encontraron seis niveles, ¿no?, de la cadena, esa cadena de suministro, donde es importante que el productor cumpla las buenas prácticas de producción y higiene, pero con un sistema de producción sostenible, más asociado, más mixto. Pero sí es importante un nivel, las buenas prácticas de cosecha, pero que también cumpla después de la cosecha, tenga unos espacios donde realice la limpieza, la selección, clasificación, que vendría a ser el procesamiento primario, y asimismo la distribución con buenas condiciones higiénicas hasta llegar a la institución educativa para que los niños puedan consumir. Qué importante ha sido toda esta cadena de suministro, porque en la cadena productiva participan actores muy importantes en cada una de las etapas, ¿no? Entonces es importante, el logro de esta actividad es la articulación, pero esta articulación siempre con el rol y el poder de decisión que tiene un gobierno local con sus diferentes actores dentro del territorio. Y para que pueda funcionar esta cadena
de la agricultura familiar tiene que ver mucho la vigilancia, el análisis de riesgo y rastreabilidad. Y el corazón de esta cadena de suministro se llama el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo significa de que se tiene que desarrollar ciertas evaluaciones para poder evitar esos peligros muy asociados en la cadena de inocuidad y que también el consumidor final conozca, ¿no?, el origen de sus alimentos, ¿no? Eh, y asimismo, en la etapa de procesamiento primario, eh, implementar con ciertas condiciones, materiales propios para poder reducir estos peligros. Y sobre todo, buscando ciertas condiciones de su espacio para poder garantizar los alimentos frescos que se van a ser destinados al consumidor final. Entonces, eso nos mostró desde el año 2016 y que esas lecciones aprendidas hasta el año 2019, el 2020, salió la ley de compras de la agricultura familiar, eh, se desarrollaron diferentes intercambios técnicos con diferentes gobiernos o regiones en el país, y que esto ha permitido también en la crisis sanitaria, ¿no?, sea un punto importante, una actividad, digamos, que generó especialmente para ver el tema de apoyo alimentario, cómo la agricultura familiar, con el papel del gobierno local, puedan ayudar mejor en los alimentos en cada localidad. Y que esto hoy en día, desde el año 2023, por ejemplo, en nuestro programa Alimentación Escolar, tiene sus propias guías de, de, de sensibilización hacia los gobiernos locales para que puedan vincular la agricultura familiar con su servicio alimentario dentro del territorio. En general, eh, lo que se ha querido mostrar en esa cadena es que se produzcan los alimentos en mejores condiciones, eh, que sean productores con un entrenamiento a tener un mejor diseño de instalaciones, que cumplan las buenas prácticas. Posteriormente, su establecimiento, la gestión de su área para poder minimizar los peligros con buenas prácticas de higiene, y hasta llevar a las instituciones educativas para poder mejorar las dietas saludables. No solamente en las zonas altoandinas, también en la parte de selva, productores que participaron en este proceso desarrollaron correctamente la buena práctica de cosecha, especialmente en el plátano, su centro de procesamiento primario, especialmente para darle la hermeticidad y colocándole plátanos, tomate, palta, para que el plátano pueda madurar en forma muy natural, ¿no?, y llevado a las instituciones educativas. Y en este proceso existen dos definiciones que vienen a ser la producción primaria. La producción primaria viene a ser todas las actividades que se desarrollan desde la planificación del cultivo hasta obtener la práctica de la cosecha. También es el sacrificio. El sacrificio es cuando llega, por ejemplo, el cuyecito a la etapa de antemortem y pasa a la etapa de aturdimiento y muere, se le sangra, y ese es un producto primario. O en un matadero llega el ganado vacuno en la parte de antemortem y con un aturdidor, ¿no?, es beneficiado, y cuando llega a caer y es un producto primario. El ordeño, la leche, ¿no?, es un producto primario, y la pesca inclusive. Entonces, eso se denomina producto primario, producto que se obtiene después de todas esas fases de las buenas prácticas que se ha desarrollado hasta alcanzar la cosecha, el sacrificio, el ordeño. Y en este proceso, realmente existen estos peligros en la cadena de inocuidad. Los peligros que muy poco se comenta, o muy poco los voy diferenciando
como vienen a ser los agentes físicos, que vienen a ser un cabello, un anillo, un arete, madera, piedra, ¿no? Metales, plástico, vidrios, ¿no? Que realmente estos materiales extraños sí eh, tienen las posibilidades, ¿no? Que llega al alimento y que pueden ocasionar una posibilidad de daño al ser humano. También tenemos los agentes químicos, que vienen a ser los plaguicidas, los medicamentos veterinarios, aditivos, hormonas, antibióticos, contaminantes de los metales pesados, dioxinas, ¿no? Este, y asimismo tenemos los agentes biológicos. Los agentes biológicos, especialmente todo lo que está ahora en nuestro medio natural, muchas bacterias, hongos, tenemos parásitos, tenemos insectos. Las micotoxinas son parte de los agentes químicos, ¿no? Y los agentes biológicos, en general, todos los vectores biológicos, ¿no? Entonces, estos riesgos potenciales siempre están en la cadena de abastecimiento de los alimentos y que estos ¿no? Tienen que ver mucho en diferentes actividades que uno desarrolla en las buenas prácticas agrícolas e higiene, donde tiene que ver mucho desde desde el plan de cultivo, ¿no? Que es la caracterización de la zona, ver el origen del agua, ¿no? Las características de la parcela que voy a desarrollar la plantación, pero esto tengo que hacerlo con anticipación para evitar también las quemas o diferentes otras prácticas, especialmente la planificación, ver en qué zona representa que no pueda afectar o pueda ser un foco de infección para el producto que voy a producir. Dentro de las instalaciones, generalmente un punto importante son los servicios higiénicos y otro tipo de instalaciones que es importante dentro de la área de producción. Y así diferentes tipos de prácticas que se tienen que desarrollar, pero enfocadas siempre a tomar esos riesgos potenciales de los agentes físicos, químicos y biológicos para poder reducir. Recordemos que ese enfoque de inocuidad señala que la inocuidad no se negocia y tampoco la inocuidad nunca es un riesgo cero, pero la idea es minimizar estos peligros potenciales que nosotros tenemos presente en la cadena de suministro. No solamente en la producción de origen vegetal, sino también tenemos las buenas prácticas ganaderas. Las buenas prácticas ganaderas, desde la ubicación de la explotación, no tiene que ver, no, que no reúna las condiciones de alguna forma de contaminación. Hasta mismo esto representa para ver el tema de las instalaciones de nuestros crianzas de los cuyes. Entonces, las buenas prácticas ganaderas en general nos pide el bienestar del animalito. El bienestar de animalitos orientado a tener buen alimento, buena calidad de confort y sobre todo buena calidad de agua. Y asimismo, hoy en día tenemos el problema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y esto nos señala de que sí es importante poco a poco reducir algunos medicamentos y que sí es importante que sean específicos para el ganado, específicos para el problema y siempre contar con el profesional responsable. Entonces, es importante este enfoque agroecológico, el enfoque de inocuidad, que siempre están en forma transversal en todo este tipo de actividades. ¿Y por qué? Porque muy poco se ha comentado la gran preocupación de problemas, especialmente de los agentes microbiológicos que siempre están ahí, especialmente, y que es una gran preocupación, ¿no? Escherichia coli, Salmonella, Shigella, hepatitis A, ciclospora, que muchos de estos están en muchas heces, en aguas contaminadas, ¿no? Y que sí atentan mucho con la salud de las personas y que muchas veces están presentes porque se está haciendo mal las buenas prácticas
de producción agrícola y de higiene y las buenas prácticas ganaderas. Y sobre todo que estas bacterias, ¿no? Están presentes y que basta dos bacterias que pueden estar presentes, en 8 horas se multiplica exponencialmente. Y es por eso que sí es totalmente que tenemos que tomar muchísima atención. Y sobre todo porque le damos todas las condiciones de alimento, humedad, temperatura, acidez, ¿no? Para poder desarrollar su multiplicación. Recuerden que las bacterias se desarrollan, esté o no esté su hospedero en condiciones, en diferentes condiciones adversas también, ¿no? Y esto nos muestra la FDA, por ejemplo, Salmonella puede permanecer en suelos, parte superficial, 300 días o más, en el estiércol de la vaca 159 días, en pastizales, y es así el tiempo. Entonces, este tipo de problemas son muy recurrentes y el tiempo que puedan estar presentes eh, por lo que no se están haciendo algunas acciones correctivas o no se están haciendo instalaciones adecuadas, ubicaciones, ¿no? Escherichia coli, de igual manera, permanecen en el suelo más de 50, 150 días, en el estiércol, en las heces, tienen en diferentes temperaturas la cantidad de días que pueden permanecer, y en el agua, por ejemplo, puede permanecer en 222, 257 días. Entonces, vemos mucho en nuestro sector rural, a veces las instalaciones sanitarias que están cerca de las fuentes de agua, etcétera, y ven las consecuencias que llevan partes abajo, donde tenemos áreas productivas, ¿no? Entonces, eso es importante, tomar mucha atención a las buenas prácticas, porque sí existen muchos riesgos, muchos peligros, y esto tenemos que reducir. Entonces, las innovaciones agroecológicas en la producción primaria son claves e importantes, especialmente para poder visibilizar y reconocer esas prácticas sabias, haciendo uso de diferentes insumos que tenemos en la naturaleza, que tenemos en diferentes residuos orgánicos, tanto vegetales y animal, que muy bien se pueden preparar desde compost, minas orgánicas, biofermentos, eh, extractos de plantas, ¿no? El uso el lixiviado del raquis del plátano. Por ejemplo, Huancavelica, en sus diferentes valles interandinos, tiene el plátano morado. eh, en sus diferentes zonas, climas, por ejemplo, en la cuenca del Mantaro. Entonces sí es importante, por ejemplo, conocer muy bien que el raqui de plátano juega un papel importante como un biofertilizante y actúa también como un biofungicida y que eh, si tenemos vecinos en la parte de la Amazonía y tienen mucho plátano, ya saben que esa estructura tiene mucho beneficio para mejorar nuestras parcelas. No solamente esto, sino que también es importante hoy en día eh, sí tener nuestro propio biofertilizante, producir nuestro propio insumo para mejorar el suelo. Por ejemplo, muchos vienen desarrollando su biol, otros vienen desarrollando su bio, no su, un, este, eh, con este equipo que se llama un biodigestor para poder generar un biol y también un metano a partir ¿no? de esta concentración, de este preparado anaeróbico, para poder llevar ese gas, ¿no? Y que también pueda ser producido un biofertilizante y es una forma como garanticemos
en nuestros establos, el estiércol fresco, llevarlo y poder preparar este tipo de que tiene dos impactos, tanto la preparación del biol y como el metano, ¿no? Y realmente lo que se viene desarrollando son soluciones basadas en la naturaleza. La fotografía que les muestro ahí es una experiencia de los productores de Chupuro, en Huancayo, del Fundo Magdalena, y asimismo de la comunidad de Palaco, una zona de 3.800 a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, después este es un biodigestor de 20 metros cúbicos y que esto genera entre promedio 120 a 150 litros de biol y 6 a 7 horas del gas de metano. Bien, no solamente eso el enfoque agroecológico muestra y visibiliza, sino que también enseña a producir muchas otras prácticas limpias y sanas, ¿no? Con el uso del agua caliente, sabiendo la multiplicación de las semillas, así como la papa, la aeroponía, en plátano, por ejemplo, la multiplicación de yemas axilares, el uso de la ceniza, el uso de la ceniza con el agua se forma en forma natural hipoclorito de sodio, la harina de rocas y así muchos usos y prácticas ancestrales que juegan un papel importante, pero sobre todo las buenas prácticas, visibilizar y darme mayor fuerza al uso del control biológico. El control biológico es una herramienta poderosa para el combate de las plagas. Sabemos que en nuestro agroecosistema es el tercer nivel, está la planta, después la plaga y está el control biológico, pero muchas veces nuestros productores miran hasta la plaga y que aplican muchos insumos y tomando la eliminación del control biológico. Entonces sí es importante el uso del control biológico, tanto insectos benéficos, hongos entomopatógenos, hongos antagonistas que tenemos dentro de la naturaleza. No solamente esto, sino que también tenemos hoy en día, cuando llamamos sustentabilidad, que queremos que nuestras generaciones futuras puedan gozar de un alimento sano y todavía de una agrobiodiversidad muy equilibrada, sí es importante producir los alimentos con estándares ambientales. Por ejemplo, aquí les muestro cómo en la comunidad de Tongos, en Pasos, combaten el problema de la salmonela y otros problemas sanitarios que tiene el cuy con diferentes hierbas, la ramilla, la alcachofa, este, la menta eh, y otras diferentes hierbas interesantes, la ceniza, usan la manteca para diferentes problemas externos. Tenemos el floripondio. El floripondio es una planta muy alucinógena y que sus flores muy bien combaten el problema de los nematodos. Nosotros le llamamos floripondio. En Centroamérica muchos le llaman la reina de la noche porque estas flores son alucinógenas y también en muchas islas en Centroamérica le mucho la corneta, pero en general estas flores combaten muy bien y muy eficiente a los problemas de los nematodos en el suelo y que muchos le agregan especialmente en los violes. Aquí tenemos el oropel, una especie leguminosa muy estudiada por el Centro Agronómico de Costa Rica, más de 25 años, y que existen las condiciones en el país. Y esta planta aporta más de 250 kilos de nitrógeno al suelo. Entonces sí es importante tener este tipo de especies en el campo, que no debe estar en la tribuna, ¿no? Debe estar en la cancha, igual como el floripondio. En muchas zonas de selva usan también el barbasco muy bien para el combate de los nematodos. Y en sierra nosotros tenemos mucho el aliso, ¿no? El aliso es una especie eh, que se le corta y nunca se pudre y que en el suelo la planta produce un suelo muy rico en diferentes nutrientes, especialmente fósforo. Entonces, y mucho más que es importante dentro del territorio enseñar a los productores que para la producción primaria
debemos enfocar mucho la agroecología y sobre todo aplicando los 10 elementos de la agroecología. Desde la eficiencia. La eficiencia significa que debemos usar lo que tenemos en la naturaleza. Si tenemos vaquitas, hacer correctamente nuestras enmiendas orgánicas, ¿no? Intercambio de conocimientos, pasantía entre los vecinos, el reciclado, las sinergias que realmente nuestros productores tienen, producto de origen vegetal, animal, la economía circular, teniendo mayor diversidad, la resiliencia. Esta finca es una finca de una productora Milta Ureta en Pucará, y que estos 10 elementos, se comparten estos 10 elementos aquí. Entonces, la idea es no solamente ahí, sino que todos nuestros territorios cumplan esos 10 elementos para poder garantizar un alimento nutritivo, no e inocuo. Y que esto tenemos en el mundo. El año 2019 en la India se declaró, en la declaración de Rakitin, para poder visibilizar ese sello de sistema de garantía participativa, especialmente por las zonas montañosas, donde se mantiene una gran biodiversidad. Y la idea de esta certificación es que sí, los productores tienen que ser cada vez más éticos. Si soy un productor agroecológico, debo tener ese compromiso. No es que por una época soy agroecológico y después aplico prácticas convencionales, ¿vale? Pero este productor ético necesita precios justos, ¿no? Y que esté certificado, ¿no? Con su sello orgánico. Entonces, en ese proceso, en la producción primaria, un punto importante son las buenas prácticas de cosecha. Y las buenas prácticas de cosecha es una etapa que yo les comentaba, las pérdidas y desperdicio de los alimentos. Y qué tan importante es, sí, cumplir, ¿no? Ciertas condiciones de higiene, protección del producto, para poder ser trasladado a una etapa de procesamiento primario. Como ustedes pueden observar, muchos productores en esta etapa no es que están sacando su producto para exportación, sino están sacando sus productos para llegar a sus mercados cortos que le está promoviendo su gobierno local dentro del territorio, es llevado para mejorar un alimento de calidad hacia las instituciones educativas. Y de ahí viene la etapa de procesamiento primario. En el procesamiento primario ya vienen a ser ciertas condiciones donde el producto primario llega y es sometido a diferentes etapas, que puede ser limpieza, selección, cortado, puede ser la etapa ¿no? El aturdimiento, y después viene el degüello, escaldado, pelado, eviscerado, oreado, empacado al vacío. Diferente a la naturaleza del producto. Pero ese procesamiento primario, como ustedes muestran en las figuras, tiene que ser un lugar que tenga hermeticidad, limpio, y que las personas también cumplan ciertas condiciones de higiene, ¿no? Y en ese sentido, sí, químicos que siempre nos acompañan, los agentes físicos, químicos y biológicos, ¿no? También, igual como en la producción primaria, en el procesamiento primario tenemos que reducir. Entonces, por ello que es importante en la inocuidad, el manipulador es el principal responsable, y es importante estar con esas condiciones para reducir estas 3 actividades. Entonces, de ahí viene una palabrita que es un riesgo. El riesgo es una posibilidad, un riesgo siempre va a estar presente, por cada momento tenemos riesgo. Y el riesgo es una probabilidad, si esto se hace frecuente, que si estoy constantemente aplicando los plaguicidas, si constantemente no estoy evaluando el almacén, donde siempre está presente vectores biológicos, estoy haciendo mal el procesamiento primario, o estoy exponiendo mi venta de los alimentos al lado de vectores biológicos y no estoy cambiando, realmente estoy ocasionando un peligro potencial que esto va a afectar la salud de las personas. Entonces, el riesgo
no siempre está presente, puede ser alto, medio y bajo. Entonces, es ahí donde es importante la evaluación, dónde esté ese presente riesgo y qué es lo que tengo que desarrollar para poder manejar, ¿no? Disminuir esos riesgos. Entonces, ahí viene el componente del manejo, ¿no? Las acciones que se tienen que reducir esos riesgos. Entonces, primero, tengo que, en ese establecimiento donde voy a desarrollar mi proceso de papa, palta, cuy, huevos, tengo que realizar una evaluación que tenga una entrada y una salida para evitar qué riesgos debo disminuir para que no esté presente un riesgo físico, químico y biológico. ¿Qué debo hacer para reducir esos riesgos? Sí, tengo que realizar un manejo y gestión de riesgos y después conversar acerca de ellos, que es la comunicación de riesgos. Esos son los tres componentes importantes del análisis de riesgos. Por ello les decía de que el corazón de la cadena de suministros en un sistema de aseguramiento de la calidad y inocuidad para la agricultura familiar ha sido un componente de análisis de riesgo. Y en este análisis de riesgo, ¿qué es lo que se implementa? Viene a ser la buena práctica manufacturera, viene a ser ya el establecimiento, ¿no? Que muchas veces tiene que cumplir ciertas condiciones de entrada y salida, áreas importantes donde tienen que ver los equipos, utensilios que permitan la limpieza y desinfección, ¿no? El personal que tiene que estar capacitado. Y sobre todo, estamos hablando de la agricultura familiar, que es nuestro contexto y que es un gran desafío para especialmente el sector agrario, para que nuestros productores entiendan esa dimensión, que tan importante es ver también las instalaciones sanitarias, control de agua y mantenimiento, ¿no? Con todo, diferentes condiciones, el corazón de las buenas prácticas manufactureras viene a ser el control de proveedores, la selección de dónde viene la materia prima y asimismo el establecimiento de las condiciones que se le dé para reducir esos peligros que siempre están acompañados, que pueden ser en un espacio que siempre esté el perro, el gato, ese espacio nunca deben estar ese tipo de vectores biológicos que tengan una entrada y salida, que los seres higiénicos estén en la parte exterior, área sucia, área limpia. Entonces de ahí también vienen los planes operativos estandarizados de saneamiento. Entonces ahí vienen a ser ya diferentes tipos de prácticas desde la higiene personal, lavado de manos, limpieza, manejo de residuos, control de plagas, manejo de almacén, calibración de equipos, indumentarias, sanitizaciones, capacidad, transporte, agua, control de productos químicos, especialmente porque se usa ahí lejía, alcohol, algún tipo de detergente. Pero planes operativos estandarizados vienen a ser ya los conjuntos de prácticas para bajar la sanitización, bajar las cargas, limpieza y desinfección, ¿no? Hasta el personal debe tener su carnet de sanidad. Entonces, sí es importante tener y conocer el tema de rastreabilidad, desde el origen hasta el destino final. Importante conocer dónde va a ser el destino de mis productos, mi público objetivo que voy a destinar. Por ejemplo, aquí los productores han destinado todo especialmente para el consumo, para un complemento que entrega los alimentos del programa, los alimentos frescos para poder complementar un alimento más rico, más variado. Lo importante en este sistema de rastreabilidad es que el CAE conocía el origen de los alimentos, los niños que eran los consumidores conocían que eso venían de sus propios vecinos en su territorio y que muchas veces señalaban de que estos productos muchas veces no lo consumían en casa porque muchas veces sus papás lo vendían todo hacia el mercado. Y por otro lado, lo más interesante es cómo el productor de la agricultura familiar conversa con su destino final y le enseña cómo es la comunicación referente a un producto no conforme y sobre todo la planificación para la entrega. Entonces se pone en dinamismo en el país la agricultura familiar, cómo genera la rastreabilidad dentro de su territorio, ¿no? Y realmente, de acuerdo a nuestro marco normativo en el país, ¿no? Es importante que los alimentos tengan su propia
identificación, su código de rastreabilidad, etc. Y sobre todo después del BPM POES, viene ya un tema que es el análisis de peligro punto crítico control de Hazard, que esto viene así ya en ese establecimiento, ¿no? Que los grupos de los productores empiecen primero los 5 pasos previos que pide Hazard. La formación del equipo Hazard, la descripción del producto, el flujo de proceso, confirmar el flujo, ¿no? Y también, ¿no? Determinar el uso previsto del producto, para dónde va a ir. Y de ahí los 7 pasos, ¿no? Que es la descripción de acuerdo a las diferentes etapas, físico, químico, biológico, diferentes otras etapas que, digamos, es un eslabón muy interesante que la agricultura familiar eh, progresivamente y escalonadamente tiene que comprender y entender cuando ya tengan sus propios establecimientos de procesamiento primario. Y eso es lo que tenemos, ese cuello de botella en la agricultura familiar. En el país todavía existe deficiente conocimiento de la importancia de la inocuidad, ¿no? De POES, BPM, deficiente conocimiento sobre la importancia de ecuación de un establecimiento de procesamiento primario, altos costos de inversión en la implementación de ecuación, ¿no? Para su etapa de construcción, alto uso de insumos químicos en la agricultura, ¿no? Recurrentes a malas prácticas de contaminación cruzada, no se están cumpliendo las buenas prácticas en producción de higiene, cadenas de suministro no cumplen su rol y función, ¿no? Y entonces, esto, bajo este contexto, lo que se han implementado, pero cumpliendo lo que señala el Códex Alimentarios, es que la inocuidad, estos productores han buscado espacios ociosos, porque no se han sido creados como tal. Por ejemplo, esto es un espacio ocioso de un mercado, que un grupo de productores le han dado las condiciones desde la recepción de las hortalizas y todas las diferentes etapas hasta la salida, y que han hecho ellos es, la inocuidad es un enfoque transversal, pero la meta es alcanzar la reducción de esos riesgos potenciales, pero con el conocimiento científico, la tecnología que lo permita, y es la gestión de riesgos, como hace un momento les comenté, que la gestión, el manejo previo a la evaluación. Esto, por ejemplo, es un grupo de productores. El anterior es en Pucará, en Junín, este es en Orcotuna, en Concepción, donde el productor implementó en su jardín. Y en su jardín implementó, y no es de la noche a la mañana, tiene que ver toda una etapa de cumplir primero las buenas prácticas de producción primaria y después todas las etapas del procesamiento primario. El cuy desde la etapa del aturdimiento, escaldado, desangrado, eviscerado, oreado, hasta el mismo, ¿no? Envasado, transporte, el mismo cumplimiento hasta llegar a las instituciones educativas, ¿no? Gestión de riesgo, no solamente ahí, sino en selva, donde se acondicionó un área para hacer el procesamiento primario en lo que es el molido de plátano, y que se buscó un lugar, especialmente una escuela, para poder buscar las condiciones para poder realizar un proceso de molido y posteriormente envasado. Y es así, esto, por ejemplo, ya es también implementado en un espacio de una casa de los socios para poder desde el área de Ontemorte implementarse, haciendo sus gestiones para implementar sus equipos de acero inoxidable, ¿no? Hasta trasladar a las mismas, hasta el mismo consumidor final. Entonces, esto es la gestión de riesgos. Entonces, vemos en el CUI que si los productores señalan de que antes beneficiaban en en condiciones, en malísimas condiciones, pero qué tan importante es la inocuidad, esa palabrita técnica que significa, oye, alimento sano, pero esto tiene que escalar, nunca va a ser el 100%, y para esto es que la agricultura familiar tiene que
capacitarse, ser entrenado, pero también ser motivado cuando encuentre un mercado. Y para eso es el papel importante del Estado, especialmente el sector de agricultura y sus organismos adscritos, que tiene que cumplir lo que señala los 10 principios de la ley de inocuidad de los alimentos. Un alimento sano, el principio de alimento saludable, el principio de simplicidad, el principio de evidencia científica, ¿no? El principio de competitividad. Y si esto realmente lo ponen en práctica, indudablemente, este tipo de actividades van a generar una mejor visibilización y reconocimiento a la agricultura familiar. Y porque en este acompañamiento, miren cómo los plátanos en este proyecto en Selva Central, la primera cooperativa, en Selva Central siempre se han estado cosechando los racimos hacia el suelo, y con este proceso ellos han aprendido, especialmente empezó con la cooperativa agraria cafetalera Perené, cómo los racimos no deben llegar al suelo. Y ha sido todo un proceso de aprendizaje desde el año 2016 hasta el año 2019, no es de la noche a la mañana, para que el productor comprenda por qué es importante colocar los arcos, hacer el embolsado, cosechar, el desmane, lavarse las manos, y asimismo en el transporte, ¿no? Cómo llevar las condiciones y la recepción de los, ¿no? Y asimismo el transporte, las condiciones higiénicas, y dentro del territorio muchos decían, esto está ayudando para exportar. Siempre tenemos esa mente de exportar cuando vemos a una persona bien indumentada que lleva los alimentos y todo. No, está llevando sus circuitos cortos de comercialización. Y es así como los pequeños productores bien capacitados, especialmente con una metodología que es el campo de agricultores, podemos cumplir todos estos procesos, ¿no? Y que esto señala muy bien en nuestro marco normativo. Nuestro marco normativo, el artículo 14, señala que todos los productores deben cumplir las buenas prácticas. Claro, la agricultura familiar no hace procesamiento primario. La agricultura familiar sabe producir, pero para que pueda aprender a vender y a cumplir el BPM, POES y HACCP, tiene que ir todo un correcto escalonamiento, como lo he mencionado correctamente, el análisis de riesgo. Pero, sin embargo, el artículo 5 señala que todos los alimentos que ingresan al mercado no deben exceder los límites máximos permisibles, ¿no? Es bastante contradictorio nuestro artículo 5 cuando encontramos en los supermercados, en nuestros mercados, diferentes alimentos con alta presencia de contaminantes. Indudablemente tenemos dos criterios que siempre hay que tomar mucha atención: las normas técnicas, de plaguicidas y medicamentos veterinarios, ¿no? Que hoy en día son muy importantes para evitar, si se hacen los análisis, que son muy costosas para contrastar y hacer las acciones correctivas. Pero para evitar eso es importante cumplir las buenas prácticas. Y ahora con la modificatoria del marco normativo, el artículo 14 señala que todos los productores tienen que estar en el padrón de los productores agrarios, y también su modificatoria del artículo 33 es que el SENASA ya no exige la autorización sanitaria, simple que tiene que cumplir el productor, tiene que hacer una declaración jurada, un formulario de solicitud, una copia simple del predio y una declaración jurada del BP, buenas prácticas agrícolas, manufactureras y POES y trazabilidad. Es una declaración jurada y una copia simple de la materia prima. Indudablemente estos son los costos en laboratorio, las reglas de juego, pero sí es importante en el país tener esta marca de la agricultura familiar que están empadronados. Me parece que muchas regiones vienen trabajando frente a esta actividad, y sí es importante que los productores cuenten con este documento para que ayudemos a nuestro Ministerio de Agricultura a generar políticas públicas, porque es parte de un sistema de responsabilidad, parte de conocer de lo que tienen los productos cada uno en su territorio. Y que esto, que nos señala en un análisis de stakeholder, que un gobierno local
bien empoderado en tema de políticas alimentarias, tiene mucho poder e influencia, fomenta su sistema de aseguramiento de la calidad nutricional dentro del ámbito territorial, con sus articulaciones con diferentes actores, pero sobre todo que existe cuando desarrolla un gobierno local haciendo un recurso de esta materia, existe productores y niños que tienen mucho interés, productores para fomentar su competitividad, ¿no? Generar precios diferenciados y sobre todo que nuestros niños están esperando un plato más diversificado, más rico y nutritivo. Y valorando este tema de esta actividad que se ha desarrollado en 2016 hasta el año 2000, hasta la fecha, ahora se viene desarrollando, que ha permitido mayor formalización, que anteriormente eran insuficientemente atendidas, formalización, han aprendido los productores a ser proveedores del Estado, eh, y por otro lado, para los niños una alta oportunidad de diversificar raciones, más variado, más rico, con macronutrientes, y sobre todo los productores han aprendido mejor las buenas prácticas de producción y procesamiento primario, y de una manera escalonada, para que en un momento ya presenten toda su documentación a la autoridad competente para que también puedan tener su autorización sanitaria. Y también, sobre todo, un gobierno local que ha logrado su asignación presupuestal. ¿Y cómo ha desarrollado esto desde qué pasos pasan para poder generar estos circuitos cortos de comercialización? Desde una sensibilización, indudablemente hace un trabajo espectacular el programa de alimentación escolar, en sí, cuando sensibilizan, ya tienen su guía, y con acompañamiento de FAO, y que los gobiernos locales aprenden y a voluntad política para que puedan desarrollar todas las diferentes etapas para generar el presupuesto, mientras que los productores cumplen la parte de la oferta, cumplen correctamente las buenas prácticas, un producto agroecológico, buenas prácticas en la producción primaria, procesamiento, y llega la orden de compra para que cumplen, y la parte de la demanda, las instituciones educativas, que indudablemente no deben dejar de lado su huerto escolar también, para seguir generando y aprendiendo no solamente el tema pedagógico, sino también temas de esos desafíos que se tiene en la seguridad alimentaria, la pérdida de desperdicio de los alimentos, cambio climático, las habilidades blandas, etcétera, ¿no? Y de ahí le dan conformidad y ese pago, es más o menos la mecánica, y que esto ha sido en el país la primera municipalidad que ha institucionalizado las compras de los pequeños productores, la municipalidad de Huancayo, y que hoy en día muchas otras municipalidades ya tienen, ¿no? También su marco normativo de acuerdo a la ley de compras públicas. La ley indudablemente señala que se deben conformar los compragros, pero esto institucionaliza y genera los recursos para todos los siguientes años. Si se cambia de funcionarios o cambia de gestión, se tiene esta ordenanza para que tengan la asignación presupuestal. Y es así como podemos decir de que la agricultura familiar, cuando cumple correctamente la producción primaria y procesamiento primario, y todos los actores que participan, hacen más inclusivo, donde participa el productor, participan los productores de su propio territorio, consumiendo sus alimentos de su propia localidad. Tiene una capacidad más de resiliencia, que el gobierno local ya no está pensando sembrar cemento, lo que siempre se comenta, sino asignando un recurso propio para poder, ¿no?, comprar de su propio territorio. Es más eficiente porque se trabaja con prácticas basadas en la naturaleza, ¿no? Es más equitativo y sostenible, ¿no? Entonces, sí es importante en este taller que en el país necesitamos tener un valor público con la finalidad de que siempre tenemos que mejorar la calidad de vida de los productores, un costo-beneficio, ¿no? Y qué tan importante es en esta actividad, y sobre todo tenemos que buscar un impacto a la sociedad, que hoy en día nuestras poblaciones vulnerables necesitan, especialmente generar buenos hábitos de alimentación, y sobre todo un gobierno local
que sí es importante el papel cuando cumplen correctamente sus políticas alimentarias, que fomentan un patrimonio alimentario dentro de su territorio, ¿no? Donde se valora los materiales tangibles, intangibles, etcétera. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Me escucharon? Bueno, ingeniero Carlos, muchas gracias por su brillante exposición. Ha sido muy clarísimo y con una experiencia bastante importante en nuestro país. Invitamos a todos los presentes a hacer las preguntas correspondientes a fin de que se pueda esclarecer algunos temas importantes de la inocuidad en la agricultura familiar. Las preguntas, por favor, a toda la sala. Luz, por favor, adelante. Luz. Hola, Luz. Adelante con la pregunta. Javier. Javier. Sí, buenas Adelante. tardes. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, es un gusto escuchar la capacitación por parte del ingeniero para con los agricultores, para los profesionales que estamos involucrados en el tema de la agricultura familiar. Tocó un tema muy importante acerca del tema de los productos agroquímicos que prácticamente en el mercado peruano, por ejemplo, la ONG Salud con Lupa ha hecho algunos análisis y ya como resumen ha logrado el reporte de que los principales supermercados que abastecen al mercado peruano prácticamente están comercializando de productos altamente tóxicos. Hay un reporte, pero sin embargo, por otro lado, el ministerio y otras instituciones prácticamente se dice que Perú exporta para el mundo, como por ejemplo el arándano es el primer lugar de exportación de producto bandera al mundo, ¿no? Uva de mesa se puede decir en primer puesto y palta en segundo lugar. Claro, justamente eso se logra cumpliendo bajo las normas de FDA de Estados Unidos y para la Unión Europea, pero lamentablemente para el consumo interno, para los peruanos, para nuestros hijos, prácticamente no hay un control estricto como por ejemplo para comercio para afuera. Yo quisiera, por favor, ya que estamos tocando este tema de alimentos e inocuidad, que también se fomente para controlar de tal forma que los productos del campo hacia el mercado mayorista o al mismo supermercado que entren bajo una certificación, bajo un control estricto eh, para poder paliar este tema de uso indiscriminado de agroquímicos. Eso justamente quería tocar y a ver si de repente se podría ver la forma, cómo ver la solución, ¿no? Gracias por la respuesta. Ingeniero Carlos, adelante, por favor. Gracias, Javier. Sí, en el tema de inocuidad y no solamente el tema de los peligros de los insumos externos, los químicos, no solamente los plaguicidas, sino también los medicamentos veterinarios. Si bien es cierto, los plaguicidas con su diferente categoría toxicológica que tenemos, etiqueta roja, amarilla, azul, verde también que tenemos la categoría, de acuerdo al último decreto supremo, la 01 del año 2015,
es que no solamente eso, sino que también tenemos el tema de los plaguicidas, de los medicamentos veterinarios. Y en general lo que se está haciendo muchas veces en el campo es que algunos productos no se están usando correctamente, que sean específicos para la plaga, y mucho menos para el cultivo. Entonces están haciendo no, un mal uso indiscriminado, porque también aparte que no es el uso correcto para el producto, este, eh, le aplican sobredosis. Entonces, de ahí viene el productor ético. Y el productor ético significa un productor que esté muy comprometido con soluciones basadas en la naturaleza. No solamente esto, sino también tenemos los medicamentos veterinarios. Cuando están aplicando muchas drogas, muchos antibióticos, 1 o 2 días antes de sacar el ordeño, indudablemente esto va a tener las consecuencias. O también al cuy le están aplicando diferentes medicamentos veterinarios que no son específicos para la especie, ¿no? Le están aplicando, por ejemplo, fipronil, que si tú, Esteban, sabes muy bien que el fipronil es un producto de uso agrícola y lo están usando y definitivamente lo que están ocasionando es, y esto hoy en día, ese contexto significa que sí es importante que los productores eh, hoy en día se conviertan en productores agroecológicos, que busquen la producción cada vez más amigables hacia la naturaleza. Y en ese sentido, Javier, sí es importante ver el tema de la certificación de SGP, la certificación de garantía participativa. Recuerda que en el país ya tenemos el marco normativo, la 02 del año 2020, que tenemos 2 tipos de certificación: la certificación por terceros y la certificación de SGP por cada región, que se tiene que hacer por un comité regional de productores orgánicos. Realmente debería fortalecerse. Recuerden que la región Huancavelica fue dominada la región orgánica y que bueno, no se llegaron políticas públicas tan importantes en la región. Debieron haber en ese periodo de los 5 o 6 años que hubo en la región muchas lecciones aprendidas, especialmente políticas públicas con respecto a diferentes prácticas. Y es así, Javier, que ese sello sería una alternativa a visibilizar para, sí, en nuestros mercados mayoristas, minoristas y supermercados. Salud con Lupe hizo un excelente trabajo, tomaron la muestra con el respectivo notario, Jaime Delgado, y nos hizo ver de que efectivamente en supermercados donde existe mejor control de calidad y ciertas exigencias, hubo por ahí la presencia de estos residuos, ¿no? Eh, y donde en las ferias agropecuarias que tenemos en el largo del país, muchas ferias que participan muchos productores, con muchos emprendimientos que se vienen desarrollando diferentes proyectos, las ONGs, indudablemente llegan los productores agroecológicos en mejores condiciones. Pero, Javier, la solución sería, sí es importante el papel del gobierno local para que dentro de su territorio fomente las prácticas agroecológicas. Sí es importante, y este tema del sello SGP todavía sigue discutido, me parece, en el país, pero tiene ciertos requisitos que la autoridad competente requiere y que están en ese proceso, ¿no? Entonces, mientras que existe esto para todos, es que hoy en día, si queremos aplicar la sostenibilidad para nuestras siguientes generaciones, y recuerden que el mejor medio para medir la sostenibilidad es la huella ecológica. Y para aplicar la huella ecológica significa que nosotros tenemos que aplicar o producir alimentos cada vez con estándares más amigables al medio ambiente. Y si son todos productores, todos son técnicos, para eso va el horizonte, que la agroecología hoy en día ya es una tarea clave e importante en la producción de los alimentos dentro de un sistema agroalimentario. Cambio.
Patricia, buenas tardes. Había levantado la mano, por favor, adelante, Patricia. Hola, Patricia. Patricia, levantaste la mano, adelante con la pregunta. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Perfectamente, Patricia, adelante. Buenas tardes con todas y todos que están en la sala. Mire, no he escuchado la primera parte, sí, esta última parte he estado escuchando atentamente y bueno, me comunico desde la región Arequipa. Cuando se habla de agricultura familiar, como que casi no entiendo lo que significa agricultura familiar en sí. Mire, las personas en general, ¿no? Ahora ya es población así, personas nacidas en la misma población, personas migrantes del campo hacia la ciudad. Tenemos en nuestros hogares una agricultura familiar, mini agricultura familiar, o ¿cómo lo podemos llamar? En nuestros hogares creamos cultivos, hacemos en nuestras huertas, tenemos un poco de todo, ¿no? En nuestros hogares por naturaleza. Hoy en día las personas que han nacido en la población por la necesidad también lo hacen en sus hogares, sus agriculturas, ¿no? Y también su agropecuaria, crean sus gallinas, sus cuyes, sus patos constantemente o mensual, anualmente, cada ciertas etapas, uno para vender y otro para consumo familiar. Pero en este caso, ¿qué pasa con las familias que no están padronadas, con los hogares que no están padronados, que no tienen tiempo para poder padronarse a los agrarios? Viven, son familias totalmente humildes, jóvenes, de 18 años, 19 años, con hijo, con dos hijos, que están en las asociaciones informales o invasores, como los llaman, ¿no? Entonces, ¿cómo mi agricultura está velando o cómo nosotros podemos acceder a poder ser visibilizados esa familia, ese hogar, para poder ser protegidos, al menos en su alimentación? Porque así como se adecúan a poder tener sus carpitas, para poder hacer ese nuevo hogar, o las familias que migran del campo hacia la ciudad, o, o familias que se desintegran de su hogar matriz, que ya tienen nuevas familias, migran hacia las asociaciones que no tienen título, no tienen agua, no tienen luz, no tienen, están en esos lugares solo teniendo su propio hogar porque los alquileres están carísimos. En Perú está un caos, ¿no? En esa parte, la vivienda, la seguridad, todo eso para esas, en especial a esas familias. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Agricultura, Agrorural, ellos, cómo llegan a ellos? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a nuestros ministerios para poder tener ese respaldo como familia, como hogar, o acompañar a poder? Porque en algunas veces mi persona se ha acercado a Agrorural, se ha acercado a Agrideas, simplemente porque no hemos tenido título o simplemente vivimos en una asociación sin título, no podemos acceder a nada. O sea, seguimos siendo postergados, seguimos siendo olvidados o invisibilizados para el Perú. Pero, sin embargo, somos el motor que estamos moviendo la economía en el Perú. Esa es mi pregunta y al mismo tiempo mi consulta. Buenas tardes con todos. Gracias, Patricia. Yo creo que esa pregunta le has dado para Esteban. Esteban, creo que tienes que contestar. Perfecto, Patricia. En el Ministerio de Desarrollo Agrario hay distintas instituciones que trabajan con los productores. Agrorural trabaja principalmente en zonas rurales, con comunidades campesinas, asociaciones de productores o cooperativas. Agrorural tiene varios proyectos, tiene proyecto de cochas, recarga hídrica, una parte es la parte forestal,
atiende con medicinas veterinarias, hace fitotoldos, cobertizos para ganado, etc. Nuestra función principal es trabajar en zona rural. El Agroideas tiene otro grupo de productores. Ellos netamente trabajan con asociaciones de productores y cooperativas. Ellos financian planes de negocios, para lo cual deben estar organizados todos los socios. El CERFOR trabaja con la parte forestal, promueve la parte forestal, todos los árboles en la sierra, en la selva, en la costa, también produce plantones, reforesta, etcétera. El ALA trabaja con el tema de recursos hídricos, autoriza el uso de agua para las juntas de usuarios de riego. Y el Banco Agrario es otra institución del ministerio que da préstamos a bajos intereses a los productores que están en el padrón de productores. Muchas veces se benefician con estos proyectos personas que no son productores, muchas veces son empleados, son trabajadores y no son productores, entonces han detectado esta situación y otras cosas, por eso ahora han implementado el tema de padrón de productores. Para estar empadronado hay que acercarse a la Dirección Regional Agraria de tu zona, de tu ámbito, y luego ellos te van a evaluar, te van a verificar y te van a empadronar. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene su grupo focal, que son los productores de todo el Perú, de la sierra, de la selva y de la costa. El Ministerio de Educación tiene también su sector, que son los estudiantes. El Ministerio de Transportes, el Ministerio de Energía, cada sector tiene su grupo objetivo con quien trabaja. En ese sentido, yo le recomendaría acercarse a la oficina de Agro Rural para que pueda conversar con los profesionales y de ahí les puede dar asistencia técnica, capacitación y algunos insumos para que pueda mejorar su producción. Pero recuerda, nosotros no trabajamos en las ciudades, trabajamos principalmente en zona rural y con comunidades y asociaciones. Eso sería, Patricia, una respuesta muy breve. Y el Ministerio de Agricultura, a través de sus distintas oficinas, siempre está dispuesto a atender a todos los productores. Sí, Carlitos. Sí, quería complementar lo que había mencionado. La agricultura familiar, Patricia, en el país, en su principio, como tú señalaste, no estuviste, pero la agricultura familiar en el país corresponde, es una clasificación que tenemos, especialmente porque es una población, como su propio nombre dice, agricultura familiar, que la familia lo compone y que se dedica a la actividad agrícola, pecuaria, acuícola, y que ellos hoy en día, el 80% de los alimentos que generan son destinados al mercado local, regional y muchas veces al mercado nacional. Y lo componen todos los productores, tanto en la pequeña agricultura que está en la región costa, en la zona andina, en la parte de nuestra Amazonía, ¿no? Eso es lo rico que nosotros tenemos en el país, pero como tú señalas, la agricultura familiar tiene muchos desafíos, muchos desafíos. Recuerda que nosotros tenemos más de 56 comunidades amazónicas, ¿no? Ashaninka, no Machinengas, los Canús, los Wampis, los Shuar, tenemos nuestras comunidades andinas, amazónicas, nuestras zonas andinas tenemos diferentes culturas quechuas y en general viven muchos desafíos de vivienda, de conectividad, de servicios básicos. Indudablemente lo que en este taller he tratado de mostrar es que sí es importante hacer participar las políticas alimentarias dentro del territorio a la agricultura familiar para que pueda cumplir la calidad e inocuidad. Especialmente poniendo énfasis en la pertenencia cultural dentro del territorio. Así es, creo que se fue nuestra amiga. No, ahí está, sigue estando. Perfecto. Bien, Esteban, yo creo que hemos culminado.
Listo, queridos participantes, una última pregunta, si es que hubiera. En todo caso, estaríamos ya cerrando este evento. Y ¿alguna pregunta? Luz Gárate, adelante. Luz, Muy buenas tardes. Felicitarlo al ingeniero Carlos y al equipo, ¿no? De que realmente este curso es maravilloso, lo felicito realmente y me gustaría que coordinemos más con los alcaldes y difundamos más, ¿no? Sobre el tema de inocuidad que tanta falta hace actualmente en el país y realmente para la biodiversidad que tenemos, para estar en primer lugar en gastronomía, se necesita difundir más estos conocimientos que he impartido. Entonces, para fomentar la economía circular, ¿no? De fomentar la formación de hacer los compost y todos los conocimientos que he impartido, cómo, o sea, cuál sería, qué recomendaría, ¿no? Para que lleguemos a más alcaldes, a mayor población, a tomar conciencia de lo que está diciendo, ¿no? Para ya ponerlo en práctica. Perfecto, Luz. Sí, gracias por las consideraciones y sí he tratado de esta reunión virtual, poner muchas imágenes de muchas acciones bonitas que hace nuestro país, mucha región y de un equipo de profesionales, ¿no? Que se ve y se visibiliza a los productores que cumplen esa cadena de abastecimiento, que son productores, ¿no? Y asimismo, para poder mejorar una mejor dieta, especialmente en el servicio alimentario de nuestras instituciones educativas. El papel del gobierno local es sumamente importante. El papel del gobierno local, hoy en día, con una voluntad política, pero bien sensibilizado y orientado, porque muchas veces no conocen las dimensiones del sistema alimentario, de la seguridad alimentaria, nutricional, saben muy bien que tienen dentro de su territorio productores. Es interesante sensibilizarlos y decirles de que hoy en día tenemos una ley de compras públicas que ya tienen un respaldo para que ellos pongan no, los recursos de una manera escalonada, 10, 20, 30%, y que puedan comprar, ¿no? Dentro de su territorio. Pero dentro de su territorio también los productores tienen que tener correctamente el cumplimiento de lo que dice el marco normativo, más allá el códex alimentario, que vienen a ser los protocolos, directrices que han sido creados por la FAO y la OMS para garantizar un alimento inocuo. Pero esto, como lo he explicado, se implementa una correcta gestión de riesgos y de acuerdo a la naturaleza del producto y cómo se puede implementar y acondicionar para que este grupo de la cooperativa, asociación o el emprendimiento en el territorio pueda cumplir y que esto ayude al gobierno local el inicio y después embargue mucho más dentro del territorio, ¿no? Entonces, un gobierno local que apueste a políticas alimentarias dentro de su territorio, indudablemente está construyendo los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El aspecto social, económico y ambiental. Y, y es de hecho, ¿no? Que esta actividad, ya en el país estamos generando muchas lecciones aprendidas en todo el país. Me parece que hay más de 70 gobiernos locales que ya están desarrollando comprar locales y la agricultura familiar está jugando un papel muy importante en garantizar ese sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad. Y el otro, Luz, el tema agroecológico,
el tema agroecológico de las economías circular sí es importantísimo. Un bonito lecciones aprendidas es de Huancayo, por ejemplo, que el alcalde asignó ese recurso para instalar en su comunidad de Palaco. Yo creo que los gobiernos locales, en vez de solicitar de repente algunos insumos que muchas veces tienen mucho riesgo, por ejemplo, la urea, no se ha comentado, la urea, si bien es cierto, es un fertilizante simple, pero en malas prácticas de almacenamiento y que muchas veces los productores no tienen un almacén correcto, esto atrae a los roedores, ¿no? Que porque emite amoníaco. Entonces, esto traía un problema serio. Entonces, tenemos ganado vacuno, que sería una gran alternativa para poder producir alimentos, para producir un propio biofertilizante y también energía, ¿no? A partir del metano. Entonces, sí es importante que los gobiernos locales implementen este tipo de sistemas o también preparación de otro tipo de innovaciones agroecológicas para poder fomentar alimentos, mejor dicho, para fomentar muchas prácticas que van a mejorar la protección de suelo, mejorar las propiedades del suelo, ¿no? Cambio. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Luz. Bueno, en primer lugar, agradecer al ingeniero Carlos Román Gerí. Él es especialista de la FAO, quien ha compartido su experiencia en este evento. Esperemos que no sea la primera ni la última. Ingeniero Carlitos, de acá a 2 o 3 meses te vamos a invitar a otro evento importante. En ese sentido, muy agradecido por tu tiempo, por compartir este conocimiento que tienes con todos los asistentes. Rediagro es una plataforma de capacitación para todos los productores de todo el Perú. Están productores de la sierra, selva y costa y también del norte al sur. Y esta grabación se va a subir a una plataforma, van a verlo otras personas interesadas, tanto el PDF y la grabación del video. En ese sentido, agradecerte a ti, Carlitos, y en segundo lugar, agradecer a todos los participantes de distintas zonas del país por separar este espacio y asistir a este evento importante. Finalmente, para agradecer a la ingeniera Sara, que es la monitora de la sede central de Agro Rural, quien también está apoyándonos en todo y apoyando con la parte logística en todo este proceso del evento. En ese sentido, les quiero agradecer a todos. Muchas gracias por su participación y nos vemos hasta el próximo evento que va a realizar Huancavelica en las próximas semanas. Muchas gracias a todos y muy amable por su participación. Si la ingeniera Sara está por ahí, podría también tener algunas palabras. Muchas gracias, ingeniero Esteban, muchas gracias, ingeniero Román, excelente su presentación, le agradecemos en verdad haberse dado ese tiempo dentro de su agenda para compartir con nosotros, pues no solamente creo su experiencia, sino también quizás, como usted bien lo planteó, ¿no? El anhelo que no solamente involucra a la FAO, sino también al Ministerio de Desarrollo Agrario y Griego, que es el implementar estas normas de inocuidad desde el pequeño productor. No solamente pensando en exportación, sino desde el pequeño productor, la familia productora. Muchas gracias y sí, esperamos verlos pronto en otro evento. Y gracias al ingeniero Esteban por la organización. Les agradecemos a todos su conexión y no sé si usted desea decir algunas palabras, alguna reflexión final. Ingeniero Román, le cedemos la palabra antes de detener la grabación. No, muchas gracias a AgroRural y realmente, como ustedes saben, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, viene desarrollando ahora mejor nutrición, mejor ambiente, y en el tema de mejor nutrición, en verdad que tenemos un papel muy importante para seguir fortaleciendo el tema de las
ayudando especialmente al sector de la agricultura y sobre todo para visibilizar y reconocer mejor a los productores, ¿no? Y tanto FAO viene contribuyendo mucho a apoyar a Midagri, al MIDIS, y indudablemente tenemos muchos desafíos, muchos retos. Sí me gustaría, sé que es un gran desafío, pero sí me gustaría de manera vivencial, ¿no? Hacer el taller, alguna otra actividad y bueno, si no se da, continuemos con el tema virtual, ¿no? Yo creo que aprovechemos esta nueva tecnología también. Naye, muchas gracias y bueno, será hasta pronto. Y un gusto conocerlos a todos y bueno, felicitar a Esteban, que en verdad que me ha convencido, es muy difícil.